La ética es una reflexión humana que se pregunta acerca del bien, del mal, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo lícito, de lo ilícito, de los valores, ¿sí? Entonces, los seres humanos, fíjense esto, nos podemos distinguir de los animales porque precisamente es el mundo, distinguimos, valoramos las cosas como buenas o malas. Va el león corriendo por la selva, sabe que hay el último venado que está en extinción y antes de comer ese venado se pone a pensar, no, si me lo como es el último en extinción, entonces estoy eliminando una especie. ¿Hace un juicio ético? No, los animales se manejan por instintos. Uno podría decir, pero yo vi un documental que había una perrita que amamantó a un bebé. Claro, bueno, pero tienen el instinto, los mamíferos tenemos el instinto de la vida comunitaria. Siempre los animales se manejan instintivamente. Ese instinto está condicionado, ¿no? Si yo al perro cada vez que de alguna manera, no sé, me muerde la zapatilla, le pego un palazo, o sea, no va a decidir, tal vez me sacaré la bronca con otro objeto y no con la zapatilla. No va a pensar eso el perro, sino que el perro va a saber que a determinado estímulo, morder la zapatilla, viene una respuesta, el palazo. Entonces, por miedo a esa respuesta, no hace lo que su instinto le indica. ¿Me explicó? Entonces, pero los seres humanos tenemos un plus más. Los seres humanos valoramos las cosas como buenas o como malas. Nosotros comemos una comida, comemos un asado y decimos qué buen asado. Ahora ese asado no tiene sal o está quemado y decimos qué mal asado, che. Y vemos una película y decimos qué buena película. Y miramos, estamos en cuarentena y decimos uy, qué buena cuarentena. Bueno, no sé si podrá en todos casos decir así, pero lo que sí sabemos es que los seres humanos valoramos las cosas como buenas o como malas, ¿sí? Y eso es el ámbito de la ética y de otra palabrita que la voy a introducir acá, que es la moral, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de moral? Bueno, muchas veces se dice, este es un inmoral, este no tiene moral, este es amoral, ¿sí? Pareciera ser que en este momento ética y moral formarían parte de la misma cosa. Ahora vamos a hacer una pequeña reflexión. Cuando nosotros hablamos de ética, estamos hablando de algo personal. Ética viene de la palabra ethos, del griego, que significa costumbre interna, talante, como personalidad significa la palabra ética. Es algo más, una reflexión más íntima. Moral viene del latín moris, y significa morada, casa, ¿sí? Moral es, de alguna manera, la costumbre que me protege, ¿sí? Que me protege la vida, ¿sí? Sería como un cúmulo de leyes, mandatos, códigos, imposiciones, representaciones que la sociedad me mete a mí, ¿sí? Moral, ética. La ética es lo mío, lo personal, la moral es lo que la sociedad me impone. Con estos gráficos ya está, lo entendieron. Hablando en serio, sí, la moral siempre es una costumbre, un conjunto de códigos, de normas que la sociedad me busca imponer, mientras que la ética es esa reflexión personal que va a ir naciendo en nosotros en la medida que vayamos creciendo. ¿Se ve la diferencia? La ética sería lo más personal, la moral sería lo más social. Hay tensión acá. Entonces, fíjense lo particular acá que nosotros tenemos. Muchas veces lo ético, que algo sea éticamente correcto no significa que sea moralmente correcto. ¿Sí? Pensemos en este caso. No sé, éticamente correcto. Para mí... no sé, estamos en una situación de pandemia, ¿sí? Siento que mi vecino, no sé, le sucedió algo grave, se cayó de la escalera. O sea, la moral me va a decir, la sociedad me va a decir que no tengo que salir de mi casa, pero para mí hay un movimiento ético dentro mío que me dice andá a socorrerlo.
y si tenés que tocarlo, lo tocas, y si le tenés que hacer respiración boca a boca, se lo haces. O sea, se ve, hay un mandato social que me dice que no y una voz ética que me dice que sí. O viceversa, hay un mandato social que me dice que sí, pero hay algo mío que me dice que no. Por ejemplo, ¿alguien fue en cana por fumar un cigarrillo de tabaco? No, está socialmente aceptado, es socialmente bueno. Un cigarrillo por día, no sé si tiene consecuencias nocivas. Pero ¿qué pasa? Yo no fumo, considero eso como algo malo, éticamente malo. Entonces ahí vemos de vuelta la tensión entre la ética y la moral. Entonces, acá tenemos un problema, ¿sí? Los seres humanos valoramos el bien personalmente, pero también socialmente. La moral, hay un autor argentino, Guariglia, que dice, fíjense lo que dice, todos tenemos moral, o sea, todos recibimos mandatos morales, o sea, alguien nos impuso moral. La moral es social, la construimos los seres humanos, todos tenemos la moral, existe en nosotros. La crea la sociedad y dentro de la sociedad hay diferentes morales en pugna, en lucha. ¿Sí? ¿Me explico? Acá están los tres. Todos tenemos, es social y hay varias en la sociedad. ¿Sí? Pensemos, no sé, las diferentes morales que hay en pugna, no sé, vayamos a la ecología. ¿Sí? Si nosotros somos de alguna manera pro naturaleza, en el sentido de que cuidamos la naturaleza, que reutilizamos las cosas que usamos, que tenemos un abonero y demás, tenemos una moral. Ahora, un grupo de personas que se dedican a la mega minería tienen otra moral, o sea, son una sociedad que va imponiendo, ¿sí? Y la otra que resiste y a su vez impone. Entonces hay una tensión constante ahí. Ahora, la pregunta es la siguiente, o sea, ¿cómo nosotros podemos vivir sin la moral de una sociedad? O sea, yo puedo decir, no sé, lo voy a decir en bruto, pero me mofo en todo, me cago en todo lo que dice la sociedad, voy a crear yo mi propia ética. ¿Puede ser humano vivir así? Y bueno, esta es una de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Lo que sí sabemos es que la moral es muy fuerte, ¿sí? Cuando la sociedad busca imponernos, por más que nosotros pongamos una recoraza y digamos no quiero, y voy a crear mi propia ética, siempre algo se filtra, siempre algo se cuela, ¿sí? Entonces estamos condicionados por la sociedad, y eso es los textos que yo le subí hoy al Classroom. Hoy al Classroom le subí unos textos de Gilles Lipovetsky, ¿sí? Y de Esther Díaz, ¿sí? Gilles Lipovetsky es un sociólogo, filósofo francés, y Esther Díaz es una filósofa argentina, ¿sí? Hermosa Esther Díaz, como piensa, y Gilles Lipovetsky un poco, sí, no lo lean cuando estén medio amargados porque se van a dar un corchazo, es un poco, te tira para abajo. Lipovetsky dice que la sociedad, más que nada la sociedad europea y también la nuestra, la occidental, tiene tres grandes obras Lipovetsky, que es La Era del Vacío, El Imperio del Efímero y El Crepúsculo del Deber. En La Era del Vacío dice que el ser humano ha abandonado cualquier ideología, entonces vivimos como sujetos a lo que sentimos, ¿sí? Es como que, no sé, nos importa más aparecer que ser, tener que existir, ¿no? Estamos de alguna manera, el mundo de la moda y de la estética impactó en nuestras vidas, entonces yo soy en la medida que el otro me da un like, o sea, no digo que nosotros todo el tiempo seamos así, pero convengamos que socialmente se construyen estas representaciones, ¿sí? El mejor tipo es el tipo famoso que la gente acepta, no sé si está convencido él de lo que es, pero como la gente lo acepta, ¿sí? Es como que privilegiamos el tener, el andamiaje, lo exterior por lo interior, entonces es como una cáscara vacía, ¿sí? La moda tiene que ver mucho con esto.
Después, eso es la era del vacío. Después, el imperio del efímero significa, en lo que hace Gil Lipovetsky, decir lo que cuesta sostener cosas en el tiempo, ¿sí? Es como que, imagínense, antes mi abuelo entraba a una fábrica y él podía vivir, pensarse, jubilándose en esa fábrica. Hoy es todo tan vertiginoso, es todo tan fragmentario, que fíjense, pandemia, no sabemos qué va a pasar dentro de una semana. ¿Seguiremos estando, trabajando esto? Y no sé, hay un montón de cosas que se tienen que suceder para que esto siga. Entonces, en el imperio del efímero lo que va a hacer Lipovetsky es mostrarnos acá cómo las cosas duran poco, son evanescentes, son obsolescentes, ¿sí? La obsolescencia programada, o sea, esta computadora que yo muevo acá, si no la computadora, está programada para durar un tiempo, como el televisor, como mi auto, como el celular, como la comida, o sea, nada dura, todo es efímero. Efímero significa, un ejemplo gráfico es del efímero es el helado. El helado está pensado para que vos lo comas en 2 minutos, lo traes así, ¿no? O sea, te querés hacer el canchero de hacerlo durar el helado en verano y perdés, se te derrite, es efímero, ¿sí? Entonces, y el tercer artículo que les dejé es un resumen de el crepúsculo del deber. Hoy en la sociedad actual, dice Lipovetsky, la gente no hace las cosas porque debe, sino porque las siente. Y acá entra Esther Díaz, léalo del artículo de Esther Díaz, que es la solidaridad de la emoción. Una cosa es cuando yo hago las cosas porque debo, porque hay una ideología detrás. Por ejemplo, yo puedo decir, yo voy a ayudar a todas las abuelitas que se caigan en la esquina, las levantaré, porque ningún ser humano debe dejar a otro ser humano en el piso. Una ideología, un deber, un mandato acá. Ahora otra cosa distinta es cuando yo diga, yo siento que una abuelita no tiene que estar en el piso porque me causa como cosita. Entonces, pero resulta que esa abuelita es mi vecina que me molesta con su gato y demás. Entonces, cuando la vea en el piso no voy a sentir eso y por lo tanto no lo voy a hacer. Lo que dice Esther Díaz y Gil Lipovetsky es que la idea del deber como ideología cae para darle paso al sentimiento. Y el sentimiento, la emoción es fugaz. Entonces yo no voy a poder de alguna manera destinar toda mi voluntad a cumplir esa emoción, porque algún día la emoción se va, algún día dejo de sentir eso que sentía y cae, ¿sí? Entonces, y mucho más, o sea, fíjense que algunas propagandas, por ejemplo, hay una propaganda agua mineral, que pareciera ser que la única forma de ayudar a las personas que no tienen agua es comprándote un agua a vos. ¿Sí? Somos tan egoístas que la única forma de ser solidarios es haciendo cosas para vos, o como la propaganda de tarjeta naranja, ¿sí? Si vos más comprás cosas para vos, Naranja le dona más plata a la lucha contra el coronavirus, ¿sí? Es como que estamos enroscados en nuestro yo, en nuestra emoción. Bueno, es un poco plantear los textos. Entonces, la pregunta para ir cerrando es, si vivimos en esta sociedad, ¿se puede sostener una ética común o una moral que nos aglutine, que nos haga luchar por un bien común? O sea, un médico, un profesional de la salud, ustedes, o sea, ¿pueden pensar un beneficio para el otro sin pensar en ustedes mismos? Y bueno, eso es la tarea. La sociedad nos dice que no, que solamente el otro se va a ver beneficiado si somos egoístas nosotros. Bueno, un poco esto es lo que les quería compartir en la clase de hoy. Por ahí la semana que viene les subo otra clase, tratando de estos temas. Saludo grande.